¿Tienen el texto? ¿Ya tienen el texto? Ok. Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Y note con qué comienza el libro de Juan. ¿Cuáles son las palabras con las que comienza Juan? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué dice? En el principio. ¿Con qué comienza la Biblia en Génesis? ¿Con qué comienza? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza. En el principio. Y ahora Juan está diciendo aquí, en el principio era, ¿quién era? La palabra, dicen unas versiones. La palabra, claro, el verbo. En el principio era el verbo. En el principio creó Dios. ¿Y quién fue el creador? El creador era y fue el verbo. Y seguirá siendo el creador. Porque no creamos, no pensemos que Dios ya terminó las obras de creación. No. Dios no ha terminado de crear. Él es creador. Jesús es creador. La Escritura lo enseña. Por tanto, por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos, por todo lo que sea eterno, por todo el tiempo que viene, el Señor, el Padre, el Espíritu Santo, siempre seguirán creando. Y Él quiere que tú y yo, quizá en algún momento, estemos tú y yo en algún sitio observando a Dios haciendo alguna creación, una creación nueva. ¿Te gustaría a ti ver a Dios crear? A mí me gustaría ver cómo Dios crea. En ese momento estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No sabemos si habían ángeles presentes ahí, yo no sé. La Escritura no lo dice ahí. Yo no le puedo decir a nadie algo que la Escritura no declara. Porque estamos hablando al público. Ahora, hay un grupo de personas que tenemos alguna literatura o tienen alguna literatura aparte que puede decir algo que no lo dice la Biblia tan claramente, entonces no lo podemos afirmar. Pero si no habían ángeles ahí, pero habían tres. ¿Y quiénes eran los que estaban en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, en el principio. ¿Pero cuál principio? ¿Cuál principio? También tenemos que analizar qué principio, cuál principio, el principio de quién, en qué momento el principio. Porque ya había mucha creación de Dios que había sido hecha antes. Entonces, ¿el principio de quién es el principio de quién? Está hablando ahí. Hermano, mucha gente se confunde o nos confundimos y algunas personas han pensado y han llegado a creer que cuando dice la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, todo lo que existe, no. Lo que existe que podemos alcanzar quizá a ver tú y yo. Y algo que no podemos quizá ver tú y yo, también Dios lo ha creado. Pero, hermanos, Satanás ya había sido creado, no Satanás, sino Luzbel. Y antes de haber sido creado él, también ya Dios tenía creaciones anteriores a Luzbel. O sea, Dios es creador. En algún momento, entonces ahora comienza el principio para nosotros. En Génesis 1, ahí es el principio para ti y para mí. ¿Por qué? Porque esa es nuestra tierra. Es donde tú y yo vivimos. Pero fuere cual fuere el principio, entendemos que en Juan 1:1 dice que en el principio era. ¿Quién era? Jesús, el verbo. En el principio. En el principio.
pero no al principio de la tierra, porque Él es el que estaba creando la tierra. Entonces, ¿el cuál principio? Hermano, el principio eterno que no tiene fin. No tiene fin ni hacia atrás ni hacia adelante. O sea, la eternidad. Tú y yo estamos viviendo en esa eternidad. Pero hay, si podemos decirlo, 3 eternidades. La eternidad pasada, la eternidad pasada, la eternidad presente, que es la tuya y la mía, y la eternidad futura. Y Dios quiere que tú y yo vivamos no solo la eternidad presente, esta, la que estamos viviendo, el minuto a minuto, el día a día. No, Él quiere que tú y yo vivamos la eternidad futura. ¿Alguien sabe cuánto será de millones de años la eternidad futura? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo dejará de existir Jesús? ¿Cuándo dejará de existir el Padre? ¿Cuándo dejará de existir el Espíritu Santo? Dígame. Nunca. Ahora, y si el Padre nunca dejará de existir, y si el Espíritu Santo nunca dejará de existir, y si Jesús nunca dejará de existir, y Él es tu hermano y mi hermano, y el Espíritu Santo es mi ayudador, mi guía, y el Padre es el que nos ama, según Juan 3, 16, 17. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Que tú y yo vivamos por toda la eternidad futura. ¿Y cuántos millones de años son? ¿Está la gente preocupada ahora por las arrugas? ¿Está preocupada la gente por las arrugas o no está preocupada? Sí, está preocupada por las arrugas. Y se jalan todas las arrugas hacia atrás para acá y entonces la cara les queda como lisita. ¿Está preocupada la gente por los años? El Señor dice que puede vivir por la eternidad, sin problema de arrugas, sin problema de vejez, sin ningún tipo de dolencia. Eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Porque Él es eterno. Jesús es eterno, el Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno y quiere que tú y yo seamos eternos. Mi hermano, ¿saben una cosa? Que esa eternidad tú y yo la podemos empezar a vivir desde hoy. Hoy la puedes empezar a vivir tú. Una vez aceptamos a Jesús, ya empezamos a ser eternos. Alguien puede decir, bueno, pero hermano, ¿y si morimos mañana o el año que viene o 5 años después, si morimos? No, Jesús dice que no muere, no es muerto. ¿Qué es lo que dijo Jesús de Lázaro? Pues duermes. Hermano, una vez tú comienzas a ser eterno al aceptar a Jesús, una vez tú comienzas ahí a aceptar a Jesús, desde ese momento que tú te entregas a Él, tú empiezas a ser eterno. Y simplemente si llega la muerte, únicamente lo que vas a hacer es a descansar. Pero tú ya eres eterno. Y un día el problema de arrugas que tienen muchos, y tienen muchas, y tanta preocupación, se terminará. Se acabará. Un momento el problema de vejez se terminará. Un momento el problema de dolencias y enfermedades se terminará. Y tú serás eterno, y yo seré eterno. ¿No queremos eso? ¿No es eso lo que Dios te ofrece a ti, me ofrece a mí? Sí, eso es lo que el Señor ofrece. Pero ¿qué es lo que el mundo busca? ¿Qué es lo que el mundo quiere? Pomadas y pastillas. Pastillas para aliviar el dolor, que aquí no habrá dolor en la eternidad. Pomadas para deshacer las arrugas, que nunca las vas a volver a tener. La gente está tapando con parches lo que el Señor quiere cubrir con vestido completamente blanco y resplandeciente. Oh, tiene los labios muy pálidos. ¿Y saben qué es lo que hacen? Se ponen color, una pintura que se ve más la pintura que toda la persona. Colores en el rostro porque dice, estoy pálido, estoy pálida. Ahí no tendrás problemas de palidez, nunca más. Esa es la eternidad que el Señor quiere para ti y para mí.
porque Él es eterno. La Escritura te comienza diciendo a ti, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, estaba con Dios. ¿Te gustaría estar con Dios a ti? ¿No dijo Él hacia dónde iba? Me voy, pero voy a preparar un lugar. Pero Él prometió, ¿qué cosa? Volver, ¿y qué más? Y llevarte a ti, llevarme a mí, llevarnos a nosotros a vivir junto con Él en ese lugar. ¿No te gustaría vivir ahí? Esa es la invitación que el Señor hace. Ahora, el Verbo era con Dios. Y el Verbo, ¿qué más dice? ¿Era qué? ¿Qué era el Verbo? ¿Con D minúscula? ¿Con D minúscula? ¿Minúscula era el Verbo? ¿Pequeñita? ¿Ah? Hermano, vamos a tener otro tema después de esto. Ahorita no vamos a entrar en eso. Pero hay una religión que tiene dos dioses. Así va a ser el título del tema. La religión de los dos dioses. ¿Dos dioses? Sí, dos dioses. El tema que estamos viendo en este momento es Jesús, el Eterno. Jesús, el Eterno. Y si Jesús es eterno y es tu hermano y es mi hermano, Él quiere que tú y yo seamos igual que Él, eternos. Oh, pero las religiones ahora en este tiempo han variado y cambiado todo. Quieren cambiar la Biblia a su manera. Quieren interpretar la Biblia a su antojo, a su manera. La Biblia se interpreta sola, ella misma, porque es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por tanto, es el Espíritu Santo quien tiene que decirte a ti y a mí lo que la Biblia significa. Lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, el Verbo era Dios. Dios en todos los sentidos de la palabra. Dios. Mi Padre y yo, ya hemos visto los temas anteriores. Mi Padre y yo, ¿qué cosa? ¿Qué le dijo Felipe? Muéstranos a quién, al Padre, y nos basta. ¿Qué contestó Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto a quién. Porque el Padre y yo, ¿qué cosa? Son uno. Oh, el Padre y Jesús son uno, ya lo vimos eso. ¿El Padre es Dios con D mayúscula? Sí, es Dios con D mayúscula. ¿Y Jesús con cuál D? ¿Con D mayúscula o con minúscula? Hermano, la palabra aquí me está diciendo a mí, por lo menos esta Biblia que yo tengo, porque yo sé que hay Biblia que dice que hay un Dios con D minúscula y uno con D mayúscula. Pero la palabra de Dios aquí está diciendo que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y no solo era, sino que será por toda la eternidad. Él no solo era Dios. Aun cuando toma forma humana, cuando caminó en las calles de Israel, cuando caminó en esta tierra, ¿quién era Él? ¿Quién era Él? ¿Era Dios o no era Dios? Era Dios hombre. 100% humano, 100% divino. Hombre. Oh, y es más, todavía no hemos preparado el tema. Un hombre de 23 cromosomas. ¿Se recuerdan? Mencionamos eso ya un poquito. Un hombre de 23 cromosomas. ¿Puede existir un ser humano de 23 cromosomas? ¿Puede existir? No puede existir. Porque el ser humano, para que exista, tiene que tener 23 cromosomas. O sea, estamos hablando genéticamente. 23 cromosomas de la madre y 23 cromosomas de quién. Y entonces, el ser humano, poseemos ¿cuántos cromosomas? Eso es ciencia. Genética. 46 cromosomas. Oh, pero qué cosa. Que Jesús, el Dios hombre, solo tenía 23 cromosomas su sangre. Qué raro, ¿no? Sí. Porque era 100% humano, 100% divino. Por tanto, era mitad humano.
por la parte humana de María, solo tenía 23 cromosomas. Difícil entender eso. Y por eso Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿el Hijo del Hombre? Sí, porque él tenía 23 cromosomas humanos. ¿Qué cosa? Los misterios de Dios, ¿no? Los misterios de Dios. Pero ese Dios que se menciona ahí, dice, era el verbo con Dios y el verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios. Ahora, ¿qué dice el verso 3? ¿Qué dice el verso 3? Todas las cosas, todas. ¿Cuántas son todas? Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿por medio de quién creó el Padre? ¿Cuál era el ser divino encargado de crear, dar forma y dar vida? ¿Quién fue? Jesús. Jesús. El Dios hombre. Con D mayúscula. Ese era el encargado de la creación. Ahora, tal vez se acuerdan. ¿Y quién fue el escritor de Dios? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue el encargado de escribir? Jesús escribió una vez. Escribió. Es la única vez que se encuentra Jesús escribiendo. ¿Pero en qué escribió Jesús? En tierra, en el polvo. Se borra. Pero, ¿quién escribió y en qué escribió? También lo vimos acá. ¿Quién escribió? ¿Y en qué escribió? En roca, en piedra. Ahora el Espíritu Santo es el encargado de la escritura. Y no solo el Espíritu Santo fue el encargado de la escritura en piedra. El Espíritu Santo fue encargado de la escritura en papel. ¿O no es así? Hermano, si estoy equivocado, usted dígame. O a la salida usted me corrige y yo tranquilamente y felizmente tendría más información si usted me da más información que yo no tenga. Gracias. Gracias, hermano. Ya le estoy diciendo gracias. Sabemos el texto. Toda la escritura fue inspirada ¿por quién? Divinamente. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y rápido uno de los discípulos respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le respondió el Señor? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿A través de quién? ¿A través de quién? El Espíritu Santo. ¿Y entonces qué hace el Padre? ¿Él no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? ¿Qué respondió Jesús? ¿Y qué dijo él? Cuando lo acusaron de violar el sábado. Gracias, hermana. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Aún trabaja. Está trabajando. ¿Qué hace Dios? Él trabaja. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Bueno, ¿cuál es el trabajo de ellos? Crear, mantener, sostener, dar vida, proteger. Todos los atributos que está ahí en la palabra de Dios, usted los encuentra que son ¿de quién? De Dios. Dios es amor. No solo es amor, es gracia, es poder. Todo lo que la Escritura menciona, todo lo que el Espíritu Santo inspiró a los hombres, ahí está en la Escritura, escrita, ya sea en pergamino antiguamente o en papel hoy. Pero fue el Espíritu Santo. 3 agentes divinos encargados de la creación, la manutención, todo el cuidado de los planetas y del mundo y del universo entero. ¿Quién? Ellos 3. Ellos 3. No hay nadie más, solo ellos 3. Fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay quien salve. Jesús, ya lo vimos, es Salvador. El Espíritu Santo es Salvador. El Padre es Salvador. Entonces los 3 son salvadores. Tenemos 3 salvadores. ¿Sí o no?
Tenemos 3 salvadores. ¿Qué más quieres tú y yo si tenemos 3 salvadores? Y los 3 son divinos y los 3 son poderosos. Hermano, ¿tendríamos razón para perdernos? ¿Tendría razón tú y yo para perdernos? No, ninguna. Porque el Padre nos ama. Eso lo dijo Jesús. El Espíritu Santo nos ama. Y aún dice que Él clama con gemidos indecibles. Y cuando oramos y las oraciones nosotros no las hacemos correctamente, ¿quién las modifica y las transforma para que lleguen al Padre? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Oh, Él me ayuda también y te ayuda. O sea, los 3 están encargados y empeñados en la salvación tuya y mía. Y no solo la salvación tuya y mía, sino la de todo el resto del mundo. ¿Y quiénes son los 3? Dios. Dios. Hermano, Juan 1, 1 y 2. Hemos leído, comentado un poquito. Pero quisiera que fuéramos atrás en la Biblia, Antiguo Testamento, y vamos a ver lo que dijo el profeta Miqueas acerca del mismo verbo de Dios. Miqueas 5. El verso 1 es una profecía. El verso 1 de Miqueas es una profecía, Miqueas 5:1. ¿Y qué cosa? Que teniendo la profecía, el pueblo de Dios no se dio cuenta, muchos de ellos, que estaban cumpliendo la profecía. Y muchos de ellos no vieron la profecía cumplirse en sus propios ojos. Al igual que nosotros ahora en día, no vemos todavía las profecías cumplirse y están cumpliéndose delante de nuestra vista y no las entendemos y son profecías. Qué cosa, ¿no? Y decimos, oh, es que el pueblo era duro de servir, era testarudo, era falto de entendimiento. Y nosotros ahora en día somos muy sabios. Yo creo que somos peor que ellos, porque tenemos mucha más evidencia que ellos. Aquí les decía el verso 1, ¿ya lo tiene? Miqueas 5:1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿No se cumplió esto? ¿No se cumplió esto en Jesús? ¿No lo bofetearon? ¿No lo golpearon? Y el que lo golpeó le dice, profetízanos. ¿Quién te golpeó? Pero ¿qué dice el 2? Lo interesante es el 2. Lo que estamos leyendo y lo que estamos queriendo leer y ver es el 2, que está relacionado con lo que hemos venido diciendo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, dice, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Señor a dónde? En Israel. Y sus salidas son, ¿desde cuándo? Ahí, mira lo que está diciendo. Desde el principio. ¿Y qué más menciona? Desde los días de cuándo es Jesús. ¿Desde cuándo es Jesús? Ahí lo dice. La eternidad. ¿Cuál eternidad? La eternidad pasada. ¿A dónde inició? No sabemos. Simplemente lo que sabemos es que Él es eterno. Simplemente sabemos que Él es eterno. Que el Padre es eterno. Eso lo sabemos ya. Lo hemos estudiado. El Padre es eterno. Jesús es eterno. Y por lo menos Pablo lo hemos leído en Hebreos, que dice que el Espíritu Santo es eterno. Oh, los 3 son eternos. Los 3 son eternos. Y te quieren dar eternidad a ti y a mí. Y aquí dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con razón Jesús, en Apocalipsis, Él le dijo a Juan, yo soy, ¿qué le dijo? ¿Qué? El alfa. ¿Hay alguna letra antes del alfa en el alfabeto griego? ¿Hay alguna letra antes del alfa? O sea, ahora el nuestro, ¿hay alguna letra antes de la A? ¿Hay antes de la A? ¿Hay alguna letra después de la Z? Eso es lo que está diciendo ahí. Yo soy el A y la Z. O sea,
aunque las letras son diferentes. Yo soy el alfa y la omega. Y él dice más. Yo soy el principio y el fin. Sí, pero ¿cuándo inició el principio? No sabemos. Es eterno. ¿Cuándo llegará el fin? No sabemos. Es eterno. Nunca dejará de existir el Señor. Nunca. Y aquí está diciendo que sus salidas son desde los días de la eternidad. ¿Salidas hacia dónde? ¿Hacia dónde las salidas de Jesús? ¿Salía de dónde? ¿Iba hacia dónde? Bueno, en algún momento vino y crearon ¿qué? La tierra. Pero las salidas de él no solo era para venir a la tierra, era para ir a dónde? Hacia todo el universo que él ha creado. Todo el universo. Y en todo el universo creado hay planetas que también tienen vida y seres inteligentes. ¿Y qué cosa? Tú y yo lo sabemos. Y la Biblia lo declara. Pero qué cosa, que la ciencia posiblemente, usted puede leer los reportajes de la ciencia, posiblemente haya vida en tal sitio, posiblemente han encontrado, posiblemente haya habido vida hace tantos millones de años en tal lugar, en tal planeta. ¿Qué cosa? Están ellos haciendo que posiblemente, cuando tú y yo sabemos que no es posiblemente, sino que es una realidad. Pero eso se cree por la palabra de Dios. Pero como muchos de la ciencia, la mayoría quizá, ellos no aceptan a Dios como el creador, sino la evolución, entonces suponen que hubo vida, donde en realidad hay muchos lugares donde hay vida, que Dios ha hecho esos sitios propensos para que haya vida, para que haya creación de Dios, animales, plantas, seres que Dios ha creado. Mundos no caídos, pero la ciencia está esperando ir con una nave, explorar y tocar, ver y entonces decir, sí existe. Qué triste, ¿no? Que cuando se den cuenta y el Señor esté viniendo y diga, oh mira, lo que los cristianos creían ahora sí es verdad. Demasiado tarde. Cuando los antediluvianos creyeron que sí estaba lloviendo porque vieron el agua, sintieron las gotas de agua, demasiado tarde. Su tiempo de gracia se había terminado. Y para este mundo también, demasiado tarde. Cuando vengan a entender y a comprender y a aceptar de que sí existe Dios y que Él ha querido salvarlos, va a ser demasiado tarde. Y lo más triste es una cosa, que el pueblo de Dios, la mayoría, se perderá. Nos podemos perder. Y sabiendo todas estas cosas, entendiendo todo esto, eso es lo más triste. Por lo menos los de fuera, los de allá, si se pierden, bueno, sabemos que ellos quizá nunca han aceptado lo que tú y yo hemos aceptado. Pero nosotros aceptando esto y creyendo esto y sabiendo esto y que nos perdamos, sería el colmo, ¿no? Ahora, Miqueas 5, 1 y 2. Sus salidas, ¿las salidas de quién? De Jesús. ¿Son desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay una eternidad pasada, la que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo habían vivido y vivieron. La eternidad presente que tú y yo estamos viviendo ahora en día, que también ellos tres están presentes. Y la eternidad futura, que ya ellos quieren que tú y yo vivamos junto con ellos. ¿No fue la promesa de Jesús? Para que donde yo estoy, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, Él está. ¿Qué quiere Él? Que tú y yo también estemos ahí. Pero muchos de nosotros, como mencionaba el hermano en la mañana, queremos estar ahí. Y cuando se nos pinta todo este cuadro, queremos estar ahí. Porque no queremos tener vejez, no queremos tener arrugas, estamos cansados del trabajo, estamos cansados de los dolores, estamos cansados de trabajar para otros. Sí, pero donde Dios nos ofrece todo, libertad, bienestar, eternidad, juventud, años sin fin, la pensamos. No, mejor me voy al mundo. No, mejor me voy a trabajar, hago dinero, tengo mis cosas, las disfruto. Sí, pero sabes que al final vas a ser perdido. Pero no le importa a la gente.
¿Eso es ganancia? Eso no es ganancia. Después que la persona fallece, muere, ¿qué pasa con todas sus cosas y todo lo que hizo? ¿Qué pasa con todo lo que hizo? ¿A quién le queda? ¿A quién le queda? A la familia, ¿no? ¿Y qué hace la familia con todo lo que dejó el difuntito? Lo vende, lo quema, se pelean unos con otros. Es un pleito que deja tanto papá como mamá. Si tenían mucho dinero y tenían hijos, queda una guerra entre los hijos. Algunos hasta se matan por la herencia. Eso es lo que dejan. Enemistad. Cuando el Señor te está ofreciendo algo incorruptible, y para que tú también seas incorruptible y vivas por la eternidad, y yo viva por la eternidad. Hermano, tenemos que tomar decisiones, y serias. Serias, ¿por qué? Porque el tiempo de gracia se está cerrando, se está terminando, y tú y yo tenemos la invitación. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él hoy y cada día. Los que ya entregamos nuestra vida al Señor y estamos en ese camino, que cada día nos consagremos al Señor. Y los que todavía no lo han hecho, el Señor quiere que hoy tomes tu decisión, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y tenemos que tomar decisiones, porque el tiempo corre y muy rápido. Y el tiempo de gracia se terminará también muy rápido. Vamos a otro texto más. Otro texto más. Isaías. Oh, qué cosa. Mira lo que dice Isaías 9:6. Isaías 9:6. Estamos leyendo textos conocidos. Estamos leyendo textos conocidos. Yo sé que algunos de ustedes han leído estos textos ya, y quizá muchas veces, como yo los he leído muchas veces. Pero tienen una tremenda importancia y nosotros necesitamos aprender y entender lo que está ahí y lo que el Señor quiere para nosotros también. Que no estemos confundidos. Porque ahora en día hay tanta confusión. Muchas religiones, muchas personas están confundiendo a muchos hermanos con lo que están diciendo, con lo que se está diciendo. Y hay personas que creen lo que les dicen ciegamente, sin ir a la Escritura, a la Biblia, y leer en una versión, leer en otra, buscar, investigar, indagar. La gente solo cree, muchos creen nada más lo que otro les dice. Y no es así. Tenemos que estudiar por nosotros mismos. ¿No es eso lo que el Señor quiere? ¿No le dio cerebro a cada uno de nosotros? ¿No le ha dado inteligencia a cada uno, capacidad? Sí, a cada uno. Claro, algunos la desarrollamos más que otros o la desarrollamos menos que otros. Pero tenemos capacidades que podemos desarrollar. No porque yo sea más capaz que los demás o tú seas más capaz que mí o que los demás, no. El Señor aconsejó, si alguno tiene falta de sabiduría, hay que pedirla, ¿no? Pero la pedimos y con la Biblia cerrada. La pedimos y con la Biblia agarrando polvo. Y el sábado que viene tenemos que sacudirla porque ya tiene polvo encima de la primera página, la pasta. Porque no la hemos leído durante toda la semana. Cuando hay tanta facilidad ahora para leer la palabra de Dios, la tenemos en los celulares, la tiene en la computadora, portátil o laptop, no importa. Ahí puede tener la Biblia en cualquier sitio. Entonces podemos leerla todos los días, como es el consejo en Deuteronomio 9:6, Isaías. Porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. ¿De qué niño está hablando ahí? Van a ver de qué niño. Miren, sigamos leyendo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable. ¿Cómo más? Consejero. ¿Y qué más? Dios fuerte. ¿Con qué D tiene esa Biblia suya? Dios fuerte. ¿Con qué D? Ajá. Con mayúscula, ¿no? Dios. ¿De qué niño está hablando ahí? ¿El Padre es un niño? ¿O fue un niño? ¿El Espíritu Santo fue un niño? No. ¿Quién fue un niño? Jesús fue un niño. Estaba profetizado ahí que iba a nacer.
Un niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado como admirable. ¿Es Jesús admirable? ¿Es admirable? Es y fue consejero en su tiempo a Israel. ¿Es consejero hoy? Sí, sigue siendo. Todo lo que está allí él sigue siendo lo mismo que está descrito ahí. Él lo sigue siendo. No es que lo fue, él sigue siéndolo. Para eso nació. Para eso nació. Él nació para eso. A Pilato le respondió. Cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? ¿Y qué le dijo él? Tú lo has dicho. Yo para esto he nacido, para ser rey. Que no solo para ser rey de Israel, sino que él era rey anteriormente ya. Él era rey. ¿Acaso no dejó su trono para venir? Los únicos que se sientan en trono son ¿quiénes? Los reyes y los príncipes. Ahora, consejero, ¿qué más dice ahí? Dios fuerte, Dios. Oh, Él es Dios. Y si es Dios, es eterno. Y si es Dios, Él es también, ¿qué cosa? Padre. Aunque Él mandó que nosotros al orar dijéramos, ¿qué cosa? Padre nuestro que estás ¿a dónde? En los cielos. ¿Y Él qué? Él no puede ser padre. Él no es padre. ¿Qué le respondió? Mi padre y yo, ya lo dijimos, mi padre y yo, ¿qué cosa? Uno somos. Entonces Él es padre también. Él es padre también. ¿Por qué? Gracias, hermano. Algunos se me adelantan y así quiero, qué bueno la ayuda. Padre eterno. ¿Qué dice Juan 1:3? ¿Quiere volver a leerlo? Todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de ¿quién? De Él. Entonces, ¿quién nos creó? ¿Quién nos creó? Entonces, ¿qué Él es para mí? Es mi Salvador, es mi Dios, es mi Padre también, es mi hermano, es mi juez, es tu juez, es mi libertador, es mi Salvador, es mi todo. ¿Hay confusión en la Biblia? ¿Hay confusión? No. Si yo acepto que Jesús es todo lo que está ahí, yo tengo que aceptar también de que Él también es Padre, porque Él fue el creador de todo. Entonces, si Él fue el creador de Adán y Eva en el principio, y tú y yo descendemos de Adán y Eva, y Él fue el Padre creador de Adán y Eva, entonces Él también es mi Padre y mi hermano, y mi Salvador, y todo lo que hemos dicho. Ahí se le llama admirable, consejero, Dios, fuerte, Padre eterno. ¿Y qué más dijo Isaías? Príncipe de paz. Todo eso es Jesús. Todo eso es ¿quién? Jesús, mi Salvador. Él es todo eso. Y es todo eso para ti y para mí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Me gustaría leer Proverbios 8, pero bien poquito. No mucho, porque de esto vamos a entrar después en otro tema, porque el tiempo avanza. Hay algunos que Proverbios 8 lo han entendido y lo entienden mal. Y lo que allí se está diciendo lo aplican a Jesús. ¿Y qué es Jesús? Por eso he comenzado con los textos anteriores. Y yo creo que esto lo vamos a ver más después y analizarlo con más detalle, porque el tiempo avanza y corre. Y no quiero que perdamos, bueno, no es pérdida, sino que lo prudencial, lo que es suficiente, tratarlo hoy, y lo que no, tratarlo ¿cuándo? Después. Para que el cerebro pueda almacenar, captar y digerir la palabra.
correctamente. Entonces, Proverbios 8 dice algo. Vamos a leer unos poquitos textos y después vamos a analizar un poquito con más detalle esto. Proverbios 8:1 dice, no clama la sabiduría. ¿Qué palabra se utiliza ahí al principio? Sabiduría. Sabiduría. Y es una pregunta. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino y en las encrucijadas de las veredas, se para. ¿Se para? Parece como que fuera un ser humano, ¿no? La expresión ahí, cuando dice que se para la sabiduría, da a entender o se puede entender de que la sabiduría de la cual se está hablando ahí es una persona, al parecer. Pero, ¿qué dicen los textos adelante? Eso es lo que tenemos que seguir leyendo también y analizando. Porque mucha gente no analiza la escritura, sino que se detiene con un texto o dos textos. Ustedes saben que mucha gente cita, y me lo han citado a mí muchas veces, y en el trabajo y en otros lugares. Cuando ven mi plato de comida, oh, ¿no tienes carne? ¿No comes carne? No. Pero si la escritura dice, Pedro, levántate, mata y come, y allá había de todos los animales. Oh, sí, es verdad, el texto está ahí. El texto está ahí, yo no te lo puedo negar, el texto está ahí. Y es verdad, así dice. Y es cierto que había animales inmundos y limpios, es verdad, yo no te lo puedo negar. Y gente de otras iglesias, de otras religiones. Es verdad, está ahí. Y la gente quiere probarte con ese texto que lo que está diciendo ahí es podemos decir, una excusa para poder comer de todo. Pero, ¿se detiene la gente o continúa leyendo para analizar? No. Entonces, lo mismo aquí también. Van a los textos allá casi al final, que no vamos a entrar quizá en ellos por el tiempo. Pero esto ya queda en la mente de cada uno de nosotros, del tema que vamos a seguir más adelante. La sabiduría se para en las calles. Oh, Jesús se paraba en las calles. ¿No se paraba Jesús en las calles de Jerusalén a hablar? Sí. Y entonces ellos piensan de que esa sabiduría que está en Proverbios 8 está hablando de Jesús. ¿Qué era Jesús? Bueno, qué cosa, ¿no? Ahora, tenemos que seguir analizando. Así que va a quedar de tarea Proverbios 8. Y yo sé que entre todos podemos llegar a conclusiones mejores y claras cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que significa esto de la sabiduría mencionada ahí? ¿Y quién es o qué es esto de la sabiduría? Si es una persona o simplemente es algo que se está mencionando como una parábola. Pero que en realidad la sabiduría es real. ¿No tenemos sabiduría nosotros? Claro, ¿y quién dio esa sabiduría? Dios. No hay nada de inteligencia, capacidad que tú tengas y yo tenga que no venga de Dios, porque Él es nuestro creador. Sigue diciendo el texto, adelante el 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Escuchen los textos. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz. Fíjense bien que todos estos detalles dan lugar para entender de que esa sabiduría es y era que estaba hablando de Jesús, como la persona de Jesús. Ahora, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios, noten las expresiones, para cosas rectas. Porque mi boca, note, aquí se menciona como que la sabiduría tiene boca. Como que tiene boca. Entonces, es Jesús. Es Jesús. No puede ser otro por lo que está diciendo, dicen muchos, es Jesús. No, no es Jesús. Si nosotros seguimos más adelante y analizamos bien. Sigue diciendo más. Porque mi boca hablará verdad, y a la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida.
todas ellas son rectas al que entiende. Por eso tenemos que entender esto. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría, note, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Otro texto más. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¿Con qué cosa? Con la sabiduría. Yo, verso 12. ¿Tienen el verso 12? ¿Lo están leyendo? Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. ¿Cómo los consejos? Vamos a dejarlo ahí, hasta ese texto. Y espero que nosotros estudiemos la palabra, analicemos y veamos lo que sigue diciendo hasta el final, para ver si es que en realidad lo que algunos dicen acerca de que Jesús es de quien se está hablando ahí, entender nosotros si es real que es de Jesús que está hablando como la sabiduría o si es otra cosa. Porque este capítulo es una excusa para decir de que Jesús es la sabiduría de la cual se está hablando ahí. Hermanos, hay tantas cosas que nosotros tenemos que analizar, comprender y entender. Pero lo que estábamos mencionando anteriormente, porque eso lo vamos a dejar ahí, solo quiero mencionarlo por lo que hemos venido hablando. Pero vamos a terminar con un texto. Hebreos 9, 28. Hebreos. Hebreos 9, 28. Ya el último texto de Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué cosa? ¿Para qué aparecerá Jesús? ¿Para qué aparecerá? Para salvar. Para salvar. Por eso es que Juan comienza hablando del verbo y que el verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros. Y más adelante en Juan 3:16 dice que ese verbo que fue hecho carne, dice que fue enviado ¿por quién? Porque no envió Dios, Juan 3:17, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera ¿qué cosa? Salvo por él. ¿Quién? Jesús. Jesús, el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Él fue enviado, como ya vimos Isaías 43:16. Fue enviado, ¿para qué? Para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Aceptaríamos nosotros esa salvación? Hermano, la salvación está ofrecida. Depende de ti, depende de mí. Si queremos esa salvación, si queremos aceptarla. Y espero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para poder entender su palabra y poder aceptarla. Pero también no solo eso, sino aceptar el llamado que Dios te está haciendo a ti y me está haciendo a mí. Él aparecerá muy pronto, pero Él quiere salvarte, Él quiere salvarme. A eso es lo que Él viene. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. Y muchos en el mundo todavía están en el mundo y están perdidos. Y el Señor los sigue llamando. Y aún muchos dentro de la iglesia estamos perdidos. Muchos dentro de la iglesia estarán perdidos. Y por eso el Señor sigue llamando, sigue dando el consejo y sigue dando el llamado. Esperamos que este llamado del Señor para ti y para mí nos ayude para poder un día, en cualquier momento, tomar la decisión de servirle para ser salvos. El Señor te bendiga. Es mi deseo esta mañana. Amén.